tal amigos? Bienvenidos una vez más al Cuarto Frío. En esta noche, bueno, día también, dependiendo de la hora que nos escuchen, nos encontramos en transmisión, también por Facebook Live para quienes nos están viendo por ahí. Y pues el día de hoy, como cada transmisión, nos encontramos en un programa especial que estamos realizando en marco del Día Internacional de la Mujer. Como cada transmisión nos acompañan en vivo desde Villahermosa, Tabasco, Fercho. Hola, ¿qué tal, chicos? Un gusto saludarlos de nuevo. Por aquí en el set nos encontramos con Carlos. Mucho gusto, igualmente. Bueno, mucho gusto. Un rato sin vernos. Y Horacio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esto que es el Cuarto Frío. Y quiero aprovechar también para darle las gracias a nuestros patrocinadores, sin los cuales no sería posible esta transmisión. Medimás Farmacias y Dogo Son, la casa del Dogo. ¿Y qué creen? Pues el día de hoy, para celebrar este día pues tan importante, nos acompaña en este programa especial una persona que es amiga del Cuarto Frío, y quiero presentarles a la licenciada Nancy Ortiz, quien nos acompaña, está en vivo desde Jalapa, Veracruz. Me gustaría darles un poco de su resumen curricular. Ella es licenciada en educación, socióloga, tiene una maestría en ciencias sociales, a la par de haber desarrollado diversos cargos públicos. También se ha desempeñado en capacitación en temas de género. Actualmente forma parte del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres, de la Red de Mujeres Feministas Veracruzanas y del Colectivo Feminista por la 4T. Bienvenida, Nancy, un placer tenerte con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por la invitación el día de hoy. Y pues bueno. El día de hoy... Y qué mal que no haya... Muchas gracias, Nancy, por permitirnos estar por aquí con nosotros. Y pues bueno, el día de hoy nos vamos pues de lleno al tema que teníamos preparado por aquí con ustedes. Y pues bueno, vamos aquí a apoyarnos con Nancy. Hay un tema importante en el Día Internacional de la Mujer que consideramos muy importante mencionar, como lo es el feminismo. Y pues nos gustaría, Nancy, que nos pudieras ayudar a comentar en tus palabras qué es el feminismo para ti. Bueno, el feminismo es un movimiento político, social, que busca, bueno, me dijiste que en mis palabras, pero yo voy a parafrasear a Marcela Lagarde, en palabras de Marcela Lagarde, que busca eliminar la desigualdad injusta que viven las mujeres. Entonces, pues el feminismo nace a partir de que las mujeres comienzan a agruparse en busca de diferentes demandas, ¿no? En un principio en búsquedas de libertades, derechos, posteriormente también en busca de poder acceder a derechos laborales, a derecho al voto, ¿no? Derechos en decidir sobre nuestro cuerpo y bueno, en sí básicamente es la búsqueda de los derechos de las mujeres para poder tener una igualdad sustantiva, digamos, en ese sistema en el que estamos viviendo. Y en este tema del feminismo, Nancy, por ahí a veces se torna un poco a confusión. Cuando se habla de feminismo, inmediatamente algunas personas piensan en el machismo y algunas personas a lo mejor erróneamente piensan que feminismo es automáticamente lo contrario al machismo. Y tú nos comentabas en este caso que pues en este tema del feminismo pues se busca la lucha por la igualdad de géneros, por más que nada esto, y no como un tanto algo contrario a este término del machismo. ¿Es así? Sí, el machismo es una ideología que pone a la mujer en una posición de subordinación ante la figura masculina. Entonces, en ese caso, esta ideología que
que permea, ¿no?, en las estructuras del sistema, sobrepone, digamos, al hombre sobre las mujeres. El feminismo, por el contrario, lo que busca más que nada es desarticular, ¿no?, estas relaciones de poder y desarticular este sistema de opresión que viven las mujeres. Entonces, generalmente se suele decir que son equiparables, pero no, al contrario, ¿no? O sea, el feminismo lo que más que nada busca es eliminar al machismo, porque el machismo es una ideología, como insisto, que pone a las mujeres en una posición de desventaja, de subordinación y de opresión. Entonces, esta ideología genera desigualdad para las mujeres en diferentes aspectos, en el ámbito económico, político, social, cultural. Y bueno, pues a veces cuesta un poco luego de trabajo de creer, generalmente para los hombres, que existe una desigualdad injusta. Sin embargo, estadísticamente, pues está ahí, ¿no?, la opresión que han vivido las mujeres en el paso del tiempo. Y si bien es cierto que gracias al feminismo o a las ideas feministas hemos logrado alcanzar algunos derechos y en términos legislativos hemos logrado también tener algunos avances, la realidad es que sí seguimos viviendo en una sociedad injusta para las mujeres. Ok, Y como que la tal no se alimenta el busca machismo. la ¿Perdón? superioridad, sino la igualdad de géneros, ¿no? Qué bueno que Sí. nos haces esa aclaración. Sí, hola Nan, bienvenido al Cuarto Frío, y es necesario que platiquemos de estos temas porque básicamente no nos podemos confundir o pareciera que para los varones o para los hombres es un tema completamente ajeno a nuestra vida cotidiana o a nuestro diario vivir y pues creo que no, es indispensable que conozcamos los términos y sobre todo podamos ver la diferencia para entender de qué va esto, ¿no? Y no irnos con el discurso de la televisión y de la radio que distorsionan básicamente este movimiento, ¿no? O esta exigencia de igualdad. Sí, es recurrente que se confundan un poco porque, pues, para empezar, las ideas feministas nunca han sido bien vistas. Siempre las mujeres con ideas feministas, la sociedad busca de alguna manera sancionar a aquellas mujeres que se salen de la norma, ¿no? Nosotras decimos que existe un sistema que le llamamos sistema patriarcal, porque está configurado, digamos, en torno al hombre, en torno al patriarca, por así decirlo. O sea, tiene esa lógica, ¿no? Donde los hombres son quienes tienen la mayor de las ventajas. Claro, también dentro del patriarcado también los hombres sufren algunas consecuencias del propio patriarcado, ¿no? O sea, a las mujeres nos ponen una serie de roles y estereotipos que debemos de cumplir y a los hombres también se les exige una serie de roles y estereotipos. Entonces, dentro de esta serie de roles y estereotipos que hemos, digamos, históricamente cargado a las mujeres, son roles y estereotipos que nos impiden acceder, por ejemplo, a la igualdad. Nosotros, por ejemplo, como tenemos un concepto que le llamamos como el suelo pegajoso, ¿no? Y ese es una metáfora para decir que las mujeres desde que nacemos, ya nacemos en un sistema de desigualdad en comparación del hombre. Por ejemplo, en muchos hogares, hoy día ha cambiado mucho esto, ¿no? Pero en muchos hogares se ponía a las mujeres, ¿no?, que ellas eran las encargadas de los temas de cuidado, ¿no? Si había una mujer y había varios hombres, la mujer era quien tenía que servirle a los hombres de la casa, ¿no? Al padre, a los hijos. Entonces, estas tareas de cuidado, estas tareas del hogar, de alguna manera han impedido también que las mujeres se desarrollen a la par que los hombres. Entonces, bueno, históricamente, estas cargas que venimos arrastrando las mujeres es lo que llamamos suelo pegajoso, ¿no? Hoy día, aunque las mujeres ya también accionamos en el espacio público,
seguimos cargando con estos roles históricos, pero aquellas mujeres que se salen del espacio que nos ha ubicado ese sistema, son rechazadas, discriminadas, violentadas, criticadas, y es la forma que tiene la sociedad de sancionarlas, aquellas que se salen de la norma. Es por eso que el feminismo que se sale de la norma, que se sale del, digamos, del imperativo categórico que nos impone el patriarcado, cuando nos salimos de eso, digamos, el propio sistema tiene sus formas de sancionarnos, y es, pues, llamándonos locas, histéricas, feminazis, bueno, brujas en su momento, una serie de adjetivos que se nos van imponiendo simplemente por no cumplir con las normas que nos establece la sociedad. Eso también lo sufren algunos hombres, ¿no? Por ejemplo, los hombres, los homosexuales, también sufren este tipo de estigma, ¿no? De estigma que impone la sociedad, ¿no? Porque la sociedad impone un orden. Entonces, aquellas personas que se salen de ese orden, se busca, la sociedad encuentra sus mecanismos de sanción. Ustedes, otro ejemplo que quiero poner, las mujeres que accionan en el espacio público, las mujeres, por ejemplo, las diputadas y los diputados. Una diputada va a ser 1000 veces más observada, criticada, juzgada, va a estar más en la lupa que cualquier diputado. Entonces, eso es parte de este sistema o de estas estructuras culturales que conforman el patriarcado y que están, digamos, permeadas por la ideología machista. Oye, Nancy, ¿y tú no crees en este tema de que hace rato comentabas de que a veces cuando se salen fuera de la norma, son criticadas, o las mujeres cuando se salen de todo este contexto en lo que la costumbre o la cultura en lo que hemos crecido, cuando se sale fuera de esta norma son criticadas, pero hay veces también que en este tema del movimiento feminismo hemos visto pues muchos situaciones que se han prestado fuera precisamente de la norma en las manifestaciones que se han dado en los últimos años, donde movimientos que se autonombran como feministas pues han destruido el tema de todo, monumentos históricos, han causado destrozos a la iniciativa privada, al sector público. ¿No crees que en esta parte también es un tema equivocado de manifestarse ante la sociedad? Porque si bien se entiende que hay un tema del por qué manifestarse, tampoco es una forma de hacerlo. ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, el feminismo es un movimiento que no es homogéneo, es decir, existen diferentes ramas del feminismo, ¿no? Porque nosotras decimos, por ejemplo, que es el Día Internacional de las Mujeres, no de la mujer, porque no existe un mismo tipo o una misma forma de ser mujer, ¿no? Y por lo tanto también el feminismo también tiene diferentes ramas, diferentes orientaciones, y cada una pugna por ciertos derechos y por una agenda que generalmente al grupo de esa rama le atraviesa, ¿no? Digamos, le es significativa. Entonces, existen muchos tipos de feminismo y por lo tanto muchos tipos de feministas. Algunas accionan, ¿no? De esta manera, que le llaman acción directa, y yo no soy quien para criticar esas formas de manifestarse porque, pues, finalmente creo que también dan un empuje para voltear a ver el tema, ¿no? Pero la violencia genera violencia, ¿no? Sí, la violencia genera violencia. Esta rama del feminismo acciona de esa manera, tienen sus razones para accionar, ¿no? Muchas de quienes accionan de esa manera son acompañadas o son también mujeres, ¿no? Que han perdido familiares, otras mujeres que han perdido otras mujeres, hijas, están enojadas y de alguna manera
no es que diga que esté bien o que esté mal, simplemente que de alguna manera es una forma que tienen de manifestarse. Entonces, bueno, a mí no me gustaría como criticar, ¿no? Esta forma de manifestarse, porque a veces dentro del feminismo son agrupaciones muy pequeñas, o a veces son unas cuantas, ¿no? Pero también creo que un poco los medios de comunicación a veces magnifican. O sea, por ejemplo, las marchas del 8M han sido mares de mujeres en ambientes absolutamente pacíficos, de alegría, ¿no? De también sororidad, de cuidado, de ternura, ¿no? O sea, hay diferentes contingentes para que se manifiesten las diferentes tipos de mujeres con sus diferentes problemáticas, con sus diferentes contextos, y van acuerpadas, ¿no? Entonces, y está pues este bloque también que apuestan por la acción directa, pero que a veces son las menos, ¿no? Son las menos, pero que son pues a las que visibilizan más. Entonces, pues también, bueno, últimamente se ha hablado también que hay infiltraciones, como en cualquier movimiento social, siempre ha habido gente infiltrada, hay gente que instrumentaliza el movimiento, como también cualquier movimiento social, ha sido en algún momento utilizado o instrumentalizado. Sin embargo, esto sí pasa, se ocurre también, o sea, o también pasa, también ocurre, pero no le resta ni demerita la necesidad de manifestarnos por toda la desigualdad que existe, ni demerita también como la manifestación que merecen o que al que tienen derecho el resto de las mujeres. Y creo que el mismo sistema utiliza este tipo de grupos que son violentos dentro del feminismo, pues para desacreditar, ¿no?, al mismo feminismo. Porque, bueno, vámonos a la contra y decir, bueno, todos los hombres son violentos o todos los hombres respetan a las mujeres. Hay una generalidad que no podemos aplicar ni dentro de un lado ni del otro, ¿no? Y aquí creo que pudiera ser hasta el propósito, ¿no? De decir, los grupos que se manifiestan de las mujeres son violentas, ¿no? Pero ahí ya estás metiendo en el mismo costal a todos los contingentes, y hay contingentes, como estabas mencionando, que son pacíficos y que no tienen que ver con estos mujeres violentas, ¿no? Y que a veces, pero también es un poco responsabilidad de los medios, ¿no? Que insisto, son a veces a los que le dan cobertura, y también no dudaría que hubiera también gente infiltrada, no lo dudaría, pero es responsabilidad también de los medios que quieren cubrir solamente la nota amarillista, cuando, por ejemplo, hay un montón de demandas, pues, y hay muchas formas de manifestación que a veces quedan opacadas por estos grupos, que cuando son genuinos también, insisto, son pues formas de manifestación, y pues bueno, cada grupo tiene sus razones de por qué manifestarse de tal o cual manera. Pero aquí me parece que lo importante sería como centrarnos en el resto de las mujeres, que son la mayoría, ¿no?, que tienen muchas demandas y que tienen muchas formas de manifestarse, y que está siendo pues como opacado por centrarnos en ello. Hey, Nancy, hola, por acá desde Villahermosa. Mira, tengo por ahí como que la perspectiva o el interés de saber qué tanto ha cambiado el movimiento o qué tanto ha sido respaldado por parte del gobierno aquí de la República. ¿Qué tanto ha ido cambiando este movimiento tras los años? ¿Has visto que ha cambiado considerablemente de manera positiva o de manera negativa? ¿Seguimos igual? No sé cuál es tu perspectiva ante el avance de la legislación. Bueno, ha habido un avance considerable. Sin embargo, también es cierto que la violencia en términos generales ha crecido mucho, también eso es verdad. La violencia de género todavía está muy presente y muy arraigada. Sin embargo, sí tenemos algunas herramientas legales y legislativas que podríamos decir que son logros
del movimiento feminista. Y bueno, y logros de la coyuntura también del momento, ¿no? Por ejemplo, en Veracruz. En Veracruz recientemente, bueno, el año pasado, se modificó el Código Penal que permite la interrupción legal del embarazo. Entonces, esto se logró gracias como a diferentes situaciones. Por un lado, la sociedad civil organizada que metió recursos legales, ¿no? Para exigirle al Estado que hiciera esas modificaciones. Por otro lado, también este grupo de chavas, las más jóvenes, que son como las más, con mayor energía, ¿no? Que a veces decimos que son las que rayan, las que destruyen y eso, pero digamos, ese punch que le dieron esta nueva ola de feministas muy jóvenes, también es importante porque es el reclamo de la gente en la calle, entonces también es importante. Sin embargo, también en la coyuntura política en la que nos encontramos, donde la bancada, por ejemplo, en el Estado, pues es de Morena, ¿no? Y es de izquierda. Y también el gobernador, ¿no? Que también como también propició, ¿no? Que se dieran estos cambios o promovió de alguna manera también estos cambios. Yo creo que me parece que todo eso generó, ¿no? Este avance en términos legislativos. Entonces, si en sexenios pasados existía, por ejemplo, el mismo reclamo popular, existían también las colectivas y la sociedad civil organizada, pero en el Congreso las condiciones no estaban dadas, ¿no? Entonces por ejemplo, gobernaba el PAN y pues siempre batearon todos los recursos legales. Con Duarte, por el contrario, se modificó incluso la Constitución. Entonces, me parece que sí ha habido un avance en este gobierno, pese a que ha sido el movimiento feminista es el que más ha criticado este gobierno, porque, bueno, sí hay que decirlo, todavía nos faltan muchos avances, todavía hay muchas cosas por las cuales trabajar, de repente hay algunas declaraciones que son poco afortunadas. Sin embargo, este gobierno tiene una gran participación de las mujeres, participación en puestos de toma de decisión, ¿no? Y participación también en el accionar, digamos, político y bueno, en el accionar político y público en términos generales. Entonces, me parece que sí ha habido avances. Considero que necesitamos aún más. No solamente es responsabilidad del gobierno, a veces creemos que como que el gobierno lo va a hacer todo, cuando el gobierno solamente son las instituciones o unas cuantas instituciones que pueden controlar unas cosas, pero no lo controlan absolutamente todo. Por ejemplo, aquí nunca se habla casi de la participación, por ejemplo, de la iniciativa privada, de los medios de comunicación, de la industria cultural también, que reproduce cierta ideología, reproduce ciertos estereotipos. No hablamos casi de esa responsabilidad y que es una responsabilidad muy grande y pues también de la propia sociedad, de la propia madurez de la sociedad. Entonces, tiene que ser así como dije, para que hubiera este cambio en Veracruz, en el Código Penal, de que fue el Estado, ¿no? La Cámara de Diputados, que fue las colectivas organizadas, el reclamo social, así tiene que ser para cambiar prácticamente cualquier estructura y cualquier lógica machista y bueno, y desigual en el que estamos viviendo, ¿no? Y que en este tema adicional lo que comentas, Nancy, pues es el primer gobierno federal en el que tenemos un gobierno paritario, ¿no? En el que efectivamente, como comentas, hay mujeres en cargos públicos importantes que pues pueden tomar decisiones que pues tienen relevancia en el accionar del país. Pues no sé si estoy mal, la primera secretaria de gobernación que tuvimos, y en este sentido esto va permeando hacia los estados. ¿Crees que hay un buen mensaje, por ejemplo, hacia Veracruz? ¿Cómo permea esta parte del nivel federal hacia el estado? Bueno, por supuesto que es un claro mensaje, ¿no? El fin de semana hubo un evento de mujeres en el Distrito Federal donde convocaron algunas gobernadoras. Fueron muchísimas mujeres de todo el país, ¿no? Y cada vez, por ejemplo, bueno, en mi caso que participo de la colectiva de feministas 4T, ¿no? Estamos tejiendo una red
en todo el estado, donde las mujeres pues cada vez estamos más conscientes que tenemos y podemos participar, ¿no?, en la vida pública, ¿no? Podemos tomar decisiones y estamos a la vez reconociendo nuestras propias capacidades. Pasaba mucho dentro de la política que, por ejemplo, las mujeres siempre nos hemos organizado, pero generalmente le hemos organizado el trabajo a los hombres, ¿no? Porque si ustedes ven, por ejemplo, muchos de los candidatos a quien tienen de colaboradoras son a mujeres. Son las mujeres las que operan en las colonias, las que trabajan en las colonias, o sea, llámense o no, o feministas o no, o sea, pero son muchas mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que sí, cada día las mujeres estamos mucho más claras que podemos ejercer un papel importante en la toma de decisiones. Estamos mucho más claras que la transformación tiene que ser con nosotras y estamos mucho más claras, ¿no?, que es muy importante también el avance de nuestros derechos. Entonces, para mí es un movimiento ya imparable. Todavía nos falta asumir muchísimo más, ¿no? Nuestro rol, ¿no? Nuestro rol de tomadoras de decisiones. Pero bueno, estamos en ese avance. Yo creo que sí se ha avanzado considerablemente. Efectivamente, está el primer gobierno con tantas mujeres participando en la toma de decisiones. Me gustaría tomar un tema. ¿Qué es y qué se considera violencia de género y qué no se considera violencia de género? Bueno, la violencia de género es toda aquella violencia ejercida por razón de género, es decir, por el hecho de ser mujer, o por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser hombre también. Entonces, es pero bueno, como vivimos en un sistema de dominación masculina, en realidad la violencia de género es la que se ejerce en contra de las mujeres, por el hecho de ser mujeres. Por ejemplo, aquí voy a poner el ejemplo de los feminicidios. A veces la gente dice, bueno, ¿por qué inventan otro término, no? Si ¿cómo le llaman? Es un asesinato, ¿no? O sea, si ya existe el término de homicidio, ¿no? Entonces, el término feminicidio es necesario porque categoriza una serie de características de violencias ejercidas en contra de las mujeres. Es decir, son crímenes relacionados, por ejemplo, hacia las mujeres, relacionados con personas ligadas a ellas emocional o sentimentalmente, ¿no? O sea, hay una serie de características. O sea, cuando se comete el crimen, además se comete abuso sexual. Cuando se comete el crimen, además se expone el cuerpo, ¿no? O se desnuda. Entonces, todo eso es porque tiene un componente machista a la hora de la ejecución del crimen. Entonces, eso es violencia de género, ¿no? O sea, porque se está realizando por el hecho de ser mujeres, porque esos hombres consideran que esas mujeres les pertenecen de alguna manera. El 70% de los feminicidios son cometidos por hombres ligados a mujeres emocional o sentimentalmente, es decir, por sus familiares o por sus parejas. ¿La violencia solo es física o también podría darse para estos delitos como psicológico? Bueno, existen muchos tipos de violencias. La violencia de género tiene muchas ramificaciones de las violencias. Hay violencia directa o visible, que hagan de cuenta que si fuera como un iceberg, ¿no? O una pirámide. Entonces, en la punta va a ser lo que vemos. O sea, digamos, la violencia más atroz, que son los feminicidios. De ahí la violencia sexual, ¿no? Que es lo que vemos. Ya de ahí los golpes, los gritos, golpes, gritos, humillaciones, ¿no? Ya después de ahí va a ser el desprecio, la invisibilización, la burla, ¿no? Entonces, la violencia de género es como una pirámide. Hay una violencia directa que se ve, que es la visible, la que todo el mundo reconoce. Todo el mundo reconoce. Y hay una violencia invisible que no se ve, pero que está permeada en las estructuras sociales y que tiene que ver con la cultura. Tiene que ver
tiene que ver cómo nos relacionamos unos con otros, ¿no? Desde la idea de creer que las mujeres tienen que cumplir ciertos roles, desde la idea desde que hacemos los chistes sexistas, desde que ya tenemos prejuicio en contra de las mujeres. Ese es un tipo de violencia que pareciera una violencia inocente, sin embargo no lo es, porque es la violencia que sustenta ideológicamente a la violencia directa o la violencia visible. Al igual que el tema que se da actualmente con las redes sociales, ¿no? Que se manipula mucho el tema de las mujeres, e incluso se chantajea por el tema de, ya sea por fotos o cosas íntimas, que ese tema es por ambas partes, consideraría yo, ¿no? Pero pues creo que el factor del factor feminismo es el que más se ve afectado en este rubro. Pues sí, porque como yo les decía, siempre las mujeres siempre hemos estado como más observadas, mucho más controladas. Siempre una de las principales batallas, ¿no?, que tenemos las mujeres, ¿no?, es por tener como autonomía y decisión sobre nuestro propio cuerpo. Entonces, una de las batallas que se ejerce en contra de este sistema es esa, ¿no? Y porque siempre se existe como ese querer controlar el cuerpo de las mujeres, quererlo controlar. ¿Y cómo lo queremos controlar? Bueno, primero les decimos, pues, que deben de ser madres, ¿no? Forzosamente hay que ser madres. Les decimos de que no pueden, por ejemplo, decidir cuántos hijos quieren tener o decidir no tener hijos, ¿no? Luego les decimos que no pueden abortar también, ¿no? Ahora queremos decidir también que utilicen su cuerpo, por ejemplo, para satisfacer las necesidades de otras personas que quieren ser madres o padres, ¿no? Y que no pueden. Entonces, el cuerpo de las mujeres siempre es un campo en disputa. Entonces, y siempre va a ser a través del cuerpo que se va a ridiculizar a las mujeres o se les va a querer, estigmatizar o se les va a querer controlar. Entonces, bueno, sí es muy recurrente que utilicemos siempre el cuerpo de las mujeres como un referente para hacer burla, para hacer crítica, para hacer humillación, por ejemplo. Bueno, y aparte las mujeres también, desde que somos pequeñas, tenemos un entrenamiento donde queremos o buscamos también agradar, digamos, a los hombres, ¿no? O sea, nosotros decimos que buscamos la aprobación masculina. Buscamos la aprobación masculina porque siempre, desde niñas, nos dijeron, por ejemplo, siempre manifestaron nuestra valía a través de qué tan bonita o qué tan fea eras, ¿no? Entonces, siempre las mujeres siempre van a estar más observadas. Yo hace rato ponía el ejemplo de las mujeres que accionan en el espacio público y, por ejemplo, a las diputadas se les critica a veces su forma de vestir, cómo tienen el cuerpo, la forma en cómo la tienen, con quién se relacionan sexoafectivamente, y cosa que a los hombres no. También lo podemos ver cuando, por ejemplo, se entrevistan a mujeres y a hombres. Siempre a las mujeres siempre les preguntan por sus vestidos, por el físico. O sea, para ellas es como siempre estarles controlando el término de la belleza, el cuerpo, la estética, porque es la orientación que nos han dado desde que nacemos. Algo que por ahí he analizado en el sentido de que por ahí entrando en la lógica que estás por ahí exponiendo, Nancy, he notado también que desde niños se encasilla a la niña a jugar con muñecas, a jugar con cocina, a jugar con cosas de niñas, y a los niños también, con carritos y todo este rollo. ¿Tú crees que esto sería como un tipo de violencia de género inconsciente de parte de los padres o algo por el estilo? De esa manera socializamos, internalizamos los estereotipos de género, los estereotipos y los roles de género.
Es una forma que tiene, digamos, el sistema, ¿no? Para inducirnos a ciertos roles de trabajo y a ciertas tareas sociales. Entonces, por eso los hombres, tienen un montón de juguetes para accionar, como dije, en el espacio público, fuera de casa, como carritos de bomberos, aviones, trenes, experimentos. Entonces, al niño siempre se le impulsa para que haga cosas fuera del hogar, para que haga grandes cosas, astronauta, bueno, grandes cosas, ¿no? Entre comillas, a que sean astronautas, que sean científicos, que sean, bueno, presidentes de la República. Y a las niñas siempre se les orienta a todo lo tierno, todo lo maternal, todo lo que tiene que ver con tareas de cuidado, con tareas del hogar. Entonces, a veces decimos, creemos que los gustos son naturales, y no, los gustos también se construyen. Y los juguetes pues no tienen género, nosotros les ponemos el género. Y se los ponemos, ¿por qué? Para ubicar a las niñas de cierta manera, que sean de cierta forma, y ubicar a los niños a que sean de cierta forma. Hasta hay frases que a las niñas les dicen, calladita te ves más bonita. O sea, siempre de la niña se espera sumisión, siempre. Y del niño se le impulsa para que sea siempre valiente, que sea aguerrido, aventurero. A él siempre se le impulsa a ello, ¿no? O se le permite ser. Y a las niñas no se les permite ser. Bueno, una de las cosas que, bueno, soy educadora, y una de las cosas que he hecho es dar clases en diferentes niveles, pero más en preescolar. Entonces, ahí es muy marcado que las niñas, cuando entran al preescolar, que tienen de 2 años y medio a 3 años, son niñas que tienen el mismo impulso, casi el mismo impulso que los niños, en cuanto a ser arriesgadas y aventureras, ¿no? Incluso las niñas tienen un desarrollo un poquito más veloz que los niños. Eso lo pueden ver también en las teorías de desarrollo, que eso pasa. Las niñas a veces hablan un poquito antes que los niños. Pero ya para el 3er año de preescolar, ya las niñas ahí tienen como un freno. Son menos valientes que en un principio y menos aguerridas. Por ejemplo, el maestro de educación física, ¿no? Ponía algunas actividades a la hora de su clase. Entre ellas era salto del tigre, que es uno donde los niños van corriendo y tienen que hacer una vuelta de campana y ruedan, ¿no? Entonces, obviamente los niños, como están apenas desarrollando su motricidad, no lo hacen a la perfección. Sin embargo, las niñas de primer año y los niños de primer año, casi en su totalidad, todo mundo se aventaba a tratar, a intentar. Ya para el 3er año, cuando las niñas ya tienen entre 5 y 6 años, ya ahí son menos arriesgadas. Entonces yo le preguntaba al maestro, ¿por qué crees que pasa esto, no? Y él me dijo, o sea, sin tener mucho conocimiento en términos de teoría de género, me dijo, pues porque en la casa siempre las están reprimiendo, ¿no? No gires o no porque se te van a ver los calzones, porque traes falda, porque te vas a caer, no sé. A las niñas siempre les van reprimiendo más. Y al niño al revés, al niño al contrario, al niño lo impulsan a que sea así, ¿no? Entonces, a veces también mucho de cómo somos las mujeres y cómo son los hombres es con esta socialización que hemos tenido y este entrenamiento desde que nacemos. Entonces, creemos que las mujeres somos de determinada forma porque así está en nuestra naturaleza. Sin embargo, hay todo un sistema cultural que nos orienta a ser de una u otra manera. O creemos que también los hombres son de determinada manera porque así están en la naturaleza. Claro, hay un gran debate inacabado porque también es verdad, hay intervienen diferentes hormonas que nos pueden orientar a hacer unas cosas y otras, ¿no? Pero bueno, está la parte biológica, la parte bioquímica, pero también está este componente cultural que es de suma importancia. Entonces, efectivamente, dependiendo de cómo sean los juguetes o dependiendo de cómo sea nuestra educación, es como tanto niñas
y niños van a comportarse en la sociedad. Nancy, en este caso me queda claro, de acuerdo a lo que comentabas hace un momento, que hay distintos tipos de violencia de género, en este caso violencia psicológica, puede ser violencia física, incluso violencia sexual, violencia económica, violencia en las redes, como comentaba por aquí Carlos. Y en este tema creo que todavía nos hace falta mucho para trabajar como sociedad, es un punto que vamos a abordar ahorita en un momento, pero hay algo que comentaste hace un momento respecto a los feminicidios. Creo que es un tema bastante delicado y que al final de cuentas considero que últimamente se ha estado utilizando mucho para golpear al gobierno en turno y que se ha aprovechado por los distintos partidos políticos de oposición para poner este punto como que no se ha estado trabajando en el tema. También me parece algo muy importante puntualizar que en el tema de los feminicidios y de los homicidios, hace un momento que diste la diferencia entre cada uno, hay una línea muy, pero muy delgada entre definir bajo qué tipo de delito encasillar el tema cuando hay un homicidio de una mujer. Entonces, sí es algo preocupante. Creo que al final de cuentas, en el tema de la legislación nos hace falta todavía trabajar para, como tal, poder definir puntualmente entre qué es y qué no es feminicidio. Porque no solo por el hecho de poder tener el homicidio de una mujer ya se debería de considerar como un feminicidio, ¿no? Bueno, ya existen las categorías y ya existe la tipificación de lo que es y de lo que no es feminicidio. Existen abogadas con perspectiva de género que pueden determinar también, o abogados también pueden existir, que pueden determinar qué es un feminicidio y qué no es, ¿no? Y bueno, eso ya depende, digamos, de las fiscalías determinar si es o no es un feminicidio. Si el feminicidio es cometido por una pareja o una expareja o por un familiar, es feminicidio. Es feminicidio. ¿Por qué? Pero porque es un concepto que antes no se dividía de esta forma, ¿no? A lo que me refería es un tema de que, bueno, existen ahora o se pretende que haya mayor número de feminicidios porque anteriormente no existía esta clasificación como tal. Obviamente, a mayor número de población y se incrementan los problemas y por obvias razones, por estadística simple, los homicidios tanto de mujeres o hombres van a incrementar y con mucho más razón que antes no se clasificaban de esta manera. Entonces, bueno, es que antes, efectivamente, antes obviamente no existía el concepto de feminicidio. Ese es un concepto relativamente nuevo porque ya en México se trabajó muchísimo para esa conceptualización y sin embargo, no, más bien no se clasificaba de esa manera porque no sabían clasificarlo. También, o sea, porque los feminicidios han existido toda la vida. Toda la vida han existido. Sin embargo, hoy día, lo que sí tenemos que ver es que vivimos en un contexto de violencia muy fuerte. No sé si más grande, porque la historia de la humanidad ha estado plagada de violencia. Solamente que hoy día tenemos mucho acceso a la información y hace tiempo no teníamos ese acceso a la información. Yo no diría que se está tratando de golpear al gobierno a través de los feminicidios, porque los feminicidios es una realidad material que no se puede ocultar y que se requiere hacer ciertas cosas muy particulares o muy específicas para trabajar en ellos. Insisto, no es un problema solamente del gobierno. No es un problema, ¿no? Solamente del gobierno, pero es un problema, sí es un problema, es un problema social muy fuerte. Pero el gobierno tiene muchas herramientas, digamos, para combatir los feminicidios
o para minimizarlos. Entonces, aquí es lo importante, es como que cada actor institucional asuma la responsabilidad que le toca para reducir el número de feminicidios. Entonces, yo no diría que se quiere golpear. Claro, la oposición se va a agarrar de cualquier cosa para, digamos, demeritar a este gobierno, ¿no? Pero el hecho de clasificar adecuadamente los feminicidios, bueno, ya ese es un avance. Antes, pues, igual no se clasificaban adecuadamente, ¿no? A lo mejor Sí, no se y clasificaba. Cuando pasó algo, cuando entra, por ejemplo, al menos en esta administración, cuando entra el ingeniero Cuitláhuac, tiene de fiscal, por ejemplo, a Jorge Winkler, ¿no? Entonces, cuando él es fiscal, hubo muchos casos que se clasificaron como feminicidio y no tipificaban. Entonces, hubo una reclasificación, pues, de esos crímenes. Entonces, efectivamente, para hacer parecer que había muchos feminicidios, ¿no? Y pero eso, bueno, ya ese es un tema, digamos, de una pugna política. Sin embargo, la realidad es que los feminicidios ahí están, existen, y lo que tenemos que hacer, pues, es trabajar conjuntamente para disminuirlos. Entonces, sí se ha instrumentalizado el tema para atacar, pero también es un tema que requiere mucha atención, que requiere un trabajo en conjunto y coordinado de las diferentes dependencias e instancias, y pues sí se requiere atenderlo con mucha seriedad, ¿no? O sea, más allá de las pugnas políticas que se puedan tener o más allá de lo que diga la oposición, es un tema en el que hay que trabajar. Y hay que trabajar porque vivimos en un contexto de violencia que se ha incrementado constantemente, sobre todo en los últimos años. Claro, este contexto de violencia lo heredamos, como bien sabemos, es un contexto de violencia que se heredó y que revertir ese contexto de violencia vamos a tardar años, ¿no? Pero tenemos que comenzar y tenemos que trabajar con mucha seriedad y responsabilidad para poder revertir este contexto violento. Nancy, pues estamos muy agradecidos de que hayas estado con nosotros, y para finalizar, como bien lo decías, la violencia no es innata, ¿no? Se van aprendiendo a través de los años o el desarrollo del ser humano. ¿Qué podrías tú, como maestra o como especialista en este tema, recomendar para poder ir disminuyendo desde los ciclos familiares o educativos o incluso de convivencia que tenemos con amistades y demás? Algunas recomendaciones que pudieras dar para ir diferenciando qué es machismo, o ir disminuyendo esto que sea el machismo, y darle oportunidad a las niñas de que tengan otra visión de vida, ¿no? Hay un ejercicio que a veces se pone en los talleres donde decimos, si revertimos el papel, ¿no? ¿Cómo se escucharía, no? O ¿cómo se vería? Si esto que estoy aplicando o pensando para una mujer lo pensara aplicaría si lo pensara para un hombre o no. Entonces, como tener un poco de empatía los hombres, creo que tendrían que tener un poco de empatía. También ir como revisarse, ¿no? O sea, desde los comentarios que se hacen entre ustedes, y también romper el pacto patriarcal. Yo digo, como son hombres, voy a hablar de los hombres, tendrían que estar rompiendo el pacto patriarcal, ¿no? Es decir, cuando tu amigo, tu primo, tu hermano, tu tío, tu familiar, tus cuates estén ejerciendo violencia de género, una clara violencia de género, yo creo que es momento de que entre ustedes se digan, oye, ¿sabes qué? Pues no está bien, ¿no? O sea, se vean feo o algo, como lo hemos hecho las mujeres. Las mujeres también hemos deconstruido el machismo y hemos deconstruido el patriarcado, ¿no? O sea, hemos eliminado esas prácticas machistas que también ejercimos en algún momento. Por ejemplo, esas violencias también, ¿no? Entonces,
era muy común, o en algunos círculos todavía puede ser muy común, hablar de las mujeres, ¿no? Entre mujeres juntarse a hablar de otras mujeres, ¿no? Entonces yo tiene años que no me reúno en círculos donde se haga eso, ¿no? Que se junten mujeres a hablar de otras mujeres, cómo se visten, con quién se relacionan, cómo es el cuerpo, como de ellas, ¿no? Eso, por un tema de sororidad, nosotras no lo hacemos. Entonces, yo creo que así como las mujeres hemos aprendido a mirarnos desde otra perspectiva, porque también este sistema nos pone a competir, nos pone a competir y a pelear por la atención masculina, así como nosotros hemos hecho ese trabajo o ese ejercicio, yo creo que los hombres también tendrían que hacer ese ejercicio, ¿no? En casa, darle el mismo valor tanto a niñas como niños, impulsarlos por las mismas cosas o impulsar, o sea, darles libertad, ¿no? Darles libertad de que puedan hacer o elegir lo que quieran. Darle valor también, darle más valor al trabajo que se hace, al trabajo de cuidados o al trabajo del hogar, ese trabajo, pensar que no es una tarea solamente de las mujeres, que sino es una responsabilidad de la familia o una responsabilidad del grupo que comparte la casa. Entonces, como ir pensando un poco diferente. Esto no va a cambiar totalmente las estructuras, porque esos son procesos de larga duración, pero sin embargo nos van a ayudar a irlas modificando. Si nosotros desde casa comenzamos, ¿no? Con la repartición de las tareas, con darle el mismo valor a las niñas que a los niños, a eliminar esas frases machistas, ¿no? De que hay, o utilizar el término de nena, niña, mariquita como burla. Si nosotros comenzamos con esas pequeñas acciones desde casa, bueno, eso es un gran avance, ¿no? Si accionamos en la función pública, bueno, pues ahí también tratar de ejercer con perspectiva de género. En el caso de ustedes, por ejemplo, que hacen este ejercicio de comunicación, que se lo celebro, por ejemplo, yo podría decir que podrían empezar a utilizar un lenguaje más incluyente. Y no significa que además hablen de que siempre digan todas y todos, ¿no? O solamente digan bienvenidos, ¿no? Sino también bienvenidas. Porque también el hecho de visibilizarnos, de visibilizar a las mujeres es un gran paso. Y aquí ya nada más para irme quiero comentar que en parte este sistema se ha logrado imponer porque las mujeres hemos estado invisibilizadas. Y hemos estado invisibilizadas desde el lenguaje y, bueno, en muchos aspectos de la vida, ¿no? O sea, en mucho tiempo no se nos permitió poder hacer cosas en el espacio público, no se nos permitía poder leer y asistir a la universidad. Cuando ya asistías a la universidad no podías tener un título universitario. Si eras mujer no se creía lo que tú podías hacer o no se creía. Ay, creo que se detuvo. No, sigues. No se creía, o sea, no se creía lo que las mujeres podían decir, no se creía que tuviera valor. Hoy día, aunque ya tenemos más herramientas y todo, muchas veces pasa que estando, por ejemplo, en reuniones de trabajo, ¿no? A mí me ha pasado, estando en reuniones de trabajo, estoy hablando y un hombre me calla. O un hombre explica lo que yo estoy explicando con otras palabras, ¿no? O un hombre cree que sabe más del tema que yo, ¿no? Porque ya eso está como muy interiorizado. Entonces, yo creo que también una forma de ir cambiando es repensarnos todo el tiempo, ¿no? Si lo que hacemos lo estamos haciendo bien o de manera equitativa, bueno, no bien, sino de manera igualitaria. Y si lo que estoy haciendo, si lo hiciera con un hombre, se vería igual, tendría el mismo valor, tendría el mismo sentido, o sea, tendría como el mismo efecto. Entonces, yo creo que aquí la deconstrucción es básica para ir cambiando esto poco a poco. Nancy, pues igualmente te agradezco que hayas estado por aquí con nosotros. Me queda claro que hace falta mucho por hacer como sociedad, igual como sistema educativo, para que estos estereotipos que actualmente todavía tenemos en que pues la niña es débil, el niño es protector, la niña es frágil, el niño es valiente.
ha ido cambiando a través del tiempo. Nos hemos ido dando cuentas cómo estos estereotipos, incluso hasta en las caricaturas de Disney, hay más películas donde se puede ver el empoderamiento femenino, donde cambia esta perspectiva, donde antes solo eran películas donde existía el príncipe que era rescatado, la princesa que era rescatada por el príncipe, etcétera, y existía a través de generaciones esta parte que nos inyectaban en el subconsciente que así debería de ser, y nos ha propiciado mucho daño a través de generaciones, esta parte que afortunadamente poco a poco y a través del trabajo de todas las mujeres, de ese empuje que se ha logrado a través de todo este tiempo, se han obtenido beneficios, y que obviamente me queda claro que hace falta mucho por hacer, hace falta incluso mayor educación bajo esta perspectiva para los niños, para que desde niños empiecen a aprender, porque por ejemplo hace un momento tú comentabas de que ponías ejercicios o ponías este tipo de situaciones bajo esta perspectiva de género, pero como tal, porque pudiera yo pensar que tú eres especialista en este tema o has venido trabajando a través de esta perspectiva de género, pero no necesariamente porque venga en los programas educativos que se tenga que llevar ciertos temas de enseñanza hacia los niños, ¿no? Entonces, quiero pensar, y digo, lo pienso y a la vez lo pregunto, porque a lo mejor estoy en un error, me gustaría que nos clarificaras ese tema. Y bueno, y que pues los padres que al final de cuentas que tienen acceso a la información, a informarse y poder tener una enseñanza diferente a los niños que no les tocó en el pasado, por esto que estamos comentando, ¿no? Bueno, en este tema educativo sí existe esta parte en los programas de estudio donde se nos pide. ¿Y consideras que sí es suficiente? Bueno, existe, allá voy, existe, digamos, en papel, ¿no? Existe en el programa, en el plan que debemos de trabajar o educar bajo una perspectiva de igualdad o una perspectiva de género de igualdad, ¿no? Sin embargo, al magisterio nos falta reeducarnos, ¿no? O sea, eso es lo que pasa. Entonces, aunque venga en el papel, aunque venga en el programa, lo que falta también es como una reeducación, ¿no? Porque el sistema educativo es el que más reproduce estereotipos de género. Entonces, y lo reproduce, ¿por qué? Porque la mayoría de docentes y maestros y maestras pues se formaron, ¿no? En una lógica más bien machista. Entonces, destruir, digamos, estos estereotipos o deconstruir estas formas en las que fuimos educados y que, bueno, que de alguna manera se reproducen con nuestros alumnos y alumnas, pues no es sencillo, no es fácil, porque es toda una vida de entrenamiento. Entonces, aunque el programa de estudios te marque y haya libros, ¿no?, sobre igualdad de género, y de hecho la SEP tiene un libro muy bonito que me parece que fue editado como por ahí de 2013, algo así. Un libro muy bonito que es es como una colección para primaria y para primaria, muy bien hecho, muy bien cuidado y todo, que habla también, se pone ejercicios de cómo trabajar o fomentar la igualdad de género, y ejercicios muy buenos, pero poco se usa. Y poco se usa porque la mayoría de las maestras, los maestros no lo saben usar, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos falta capacitarnos, pero pues también es un ejercicio de autodidacta, porque pues ahí están los libros y ahí están los programas, ¿no? Entonces también yo creo que es un ejercicio pues individual y de la necesidad de actualización, pero eso ya depende del magisterio que busque esas capacitaciones y actualizaciones para poder ejercer bien el programa, porque en el programa sí viene, y en los contenidos programáticos también vienen nada más que, insisto, no se aplican luego tan adecuadamente porque nos falta esta capacitación. Igualmente considero que ese tipo de educación se mama desde casa, ¿no? O sea,
muy aparte de los niveles educativos en el que se esté manejando el tema. Creo que es muy fundamental y cambiar desde raíz, o sea, desde casa, las ideologías. Sí y no. O sea, sí, en la casa recibimos la educación. ¿Me escuchó? Porque yo ya no me estoy viendo. Sí, yo sí te escucho. Yo creo que por allá en el estudio ya no. Creo que se trabó por ahí. Bueno. Ahí, ya te escucho. Nos fuimos unos segundos. Fallas técnicas. Recuerda que nuestra red de todo internet puede pasar en vivo. En México. Sí, ya sé. Es la mejor, así que, o sea, decía que la familia es importante, pero no es lo único. Nosotros aprendemos a través de un proceso que se llama socialización. Y aprendemos en la familia, aprendemos en la escuela, aprendemos en nuestro vecindario, aprendemos en nuestra ciudad, con las dinámicas que se den en nuestra ciudad. Aprendemos también de las instituciones, aprendemos de la iglesia, aprendemos de los medios de comunicación, ¿no? De la industria cultural, de la publicidad, aprendemos de nuestra clase gobernante. Entonces, cuando decimos es que desde casa, pues solamente estamos dejando el peso de la casa como responsable de todos, y pues no, la verdad es que no. Hoy día nuestros hijos e hijas están conectados a internet, ven YouTube, ven Netflix, tienen celulares, tienen tabletas. Bueno, a través de la internet aprenden un montón de cosas. Van a la escuela, van a diferentes, pueden tomar clases o no, están en el barrio, aprenden de todo. Los niños y las niñas aprenden de ese proceso, ¿no? Aprenden de los más grandes, ese le llamamos proceso de andamiaje, ¿no? Que van aprendiendo de cosas que ya saben hacer los niños más grandes también. Entonces, se va aprendiendo, se construimos, por eso decimos que el aprendizaje es constructivo, porque vamos aprendiendo de diferentes elementos, ¿no? Entonces, responsabilizar solamente a la familia de la educación de nosotros, pues nos quedaríamos cortos, porque es como si viviéramos solamente, la casa fuera una burbuja y no saliéramos de ahí, y pues no, o sea, la realidad es que aprendemos de todo nuestro entorno. Eso fue solo en la pandemia, pero ya estamos regresando a todas partes. ¿No? Bueno, entonces, pues bueno, Nancy, nuevamente muchas gracias por aceptar esta invitación, te agradecemos mucho. No quisiera irnos sin antes enviar los saludos a todas aquellas personas que nos han estado comentando: Sabrina Ventura hasta la ciudad de Cancún, Natividad Alfonso hasta la ciudad de Villahermosa, Osmara hasta la ciudad de Coatzacoalcos, la señora Irma, que siempre nos escucha desde la ciudad de La Venta, Tabasco, Tila del Carmen hasta La Venta, Tabasco, Jorge Alberto Peregrino hasta la ciudad de Comalcalco, Isabel Oria, María Cecilia Sarabia, Camaronera de Alvarado, Isabel Oria. Okay. Muchas gracias a todos y a todas, aprendiendo nuevos conceptos por aquí con Nancy, el Cuarto Frío, tomando la tarea. Y pues bueno, pues muchas gracias. Saludos a Isabel Alfonso, que también está escuchándonos, y a Fernanda y Valentina, que por ahí estuvieron tras bambalinas. Muy pendientes por ahí de la transmisión. Ahí los van a saludar, ¿eh? Esperemos que sea la primera de varias, así que muchas gracias. Hola. ¿Vas a alimentar? Tengo hambre. Y no olvidarnos de nuestros patrocinadores. Adiós. Farmacias. Todos son la casa Si del lobo. estos para la tele, solo digo. Vale, por ejemplo. Es el Cuarto Frío. Y a Diana López, que también está mandando por ahí unos saludos también. Gracias, de último momento. Nos vamos, salimos del aire. No te vayas, Nancy, nos quedamos nada más aquí tantito. Y hasta la próxima. ¿Cuál es la próxima emisión? Próximo miércoles. Próximo miércoles. Muy pendientes. Anunciando. Gracias. Hasta luego, hasta la próxima. Te quedaste mudo.